Hola, hola. En este vídeo vamos a ver cómo ajustar el parámetro del flujo cuando imprimimos filamento PET. Una de las diferencias entre el filamento casero que podemos hacer a partir de botellas PET y un filamento comercial es que el que nosotros hacemos no es 100% macizo, como si lo es el comercial. El que solemos hacer tiende a tener el núcleo del filamento hueco, es decir, como una forma de O. Es por eso por lo que necesitan algún ajuste adicional que no suele ser necesario con el comercial, como por ejemplo el ajuste del flujo. Con esto intentamos compensar un poco esa zona hueca del filamento para obtener mejores resultados de impresión. Así que si te interesa, quédate porque empezamos. Para ver mejor el primer ajuste que voy a explicar hoy, he impreso pues estos ditos de muestra modificando el parámetro, en este caso del flujo, que es el que explico en este vídeo, de un dito al siguiente. Y luego analizando el resultado, cómo ha quedado, para ver si el valor que yo tenía colocado era bueno o se puede mejorar. Entonces, de estas tres figuras, hay una que he impreso con un flujo del 110%, uno con 120% y otro con 130%. Y únicamente he variado esa tasa de flujo de una impresión a la siguiente. No he tocado ni temperatura, no he tocado tampoco velocidades de impresión, solamente he tocado la tasa de flujo. Entonces vamos a ver un poco los resultados que me ha dado. Para el primer dito, si se aprecia, no sé si se aprecia muy bien en la cámara, pero del primero respecto al tercero, el primero se nota que tiene mucho más brillo en la superficie que el tercero. El tercero tiene un resultado como más mate, ¿no? Y el segundo es algo intermedio. Tiene zonas con más brillo y zonas más mate. Mientras que el tercero es todo mate y el primero es prácticamente todo brillo. ¿Vale? Esa es la primera diferencia apreciable que se puede ver en la superficie de los objetos impresos. Ese brillo que se va reduciendo a medida que se aumenta el porcentaje de flujo de extrusión, ¿vale? El primer dito es el que he impreso con un flujo del 110%. Si os fijáis, es bastante más blandito que el resto. Luego vamos a ver el resto, pero cuando lo aprieto, cede, se mete hacia adentro y si lo escucháis, como que cruje. ¿Veis? En la base, cuando aprieto la base, se deforma mucho más y da una impresión que es menos consistente. Hay zonas, como por ejemplo la mano o aquí arriba, los lóbulos, que son más duros, pero porque tienen como más material de refuerzo. También se ve que es como más blanquecino en la parte de arriba porque tiene como más material. Al ser las capas más pequeñas queda macizo en vez de quedar hueco. Todos tienen el mismo relleno, eso también es importante, ¿vale? Solo he modificado la tasa de flujo, el relleno, velocidades de impresión, etcétera, es todo igual para las tres impresiones. Entonces se va a estar evaluando únicamente el efecto que tiene esa tasa de flujo en las diferentes impresiones. Si cogemos el siguiente, que es el número 2, bueno, pues este ya se le nota bastante más resistente. Yo aprieto el dito, no se hunde tanto, es bastante más sólido, bastante más duro, incluso en la base. Si veis la base, tampoco se abolla tanto como la primera. Todavía tiene partes en las que cruje cuando lo aprieto. Eso es que se están despegando capas o se están rompiendo. Pero en general es bastante mejor que el del 110. Entonces el 120 da una resistencia mucho mayor que la primera. La primera cruje bastante cuando se aprieta, etc. Y luego está el tercer dito, que es con un 130% de flujo, es decir, un 30% más del nominal. Ya apenas tiene brillos, como los dos anteriores, es prácticamente toda la figura más o menos en este color mate, en este acabado mate. La parte de arriba también es más blanca, tiene más zona maciza, porque al tener un mayor porcentaje de flujo, claro, estamos imprimiendo o estamos extruyendo más material, entonces tiende a quedar más macizo, sobre todo en las partes que son pequeñas, y si lo aprieto prácticamente no cede nada. Estoy apretando muy fuerte y apenas está cediendo nada. E incluso en la parte de abajo veis que es como transparente, se ve el relleno, pero es bastante sólido. Es decir, yo aprieto aquí y no se hunde apenas la base.
pero veis que el relleno que tiene es pequeño, no sé si estaba en torno al 25% de impreso de relleno. Aquí lo veis que no está para nada maciza la pieza, prácticamente todos tienen el mismo relleno, ¿vale? Las mismas capas, todos tienen los mismos ajustes de impresión. Está bueno, le tenía pintado el nombre a 25 milímetros por segundo y con las mismas capas y los mismos perímetros para no falsear un poco el resultado de esto, porque lo que estábamos evaluando era el flujo. Entonces, respecto a estas tres posiciones, entre un 20 y un 30% yo diría que da un buen resultado. 30% es la pieza mucho más sólida, con un 20% no es tan sólida. Tenemos esa ventaja de que te estás ahorrando un 10% de material, digamos, que muchas veces, si la pieza no tiene que estar sometida a ningún tipo de esfuerzo, un 20% de extra de flujo estaría muy bien. A partir de ahí, si queremos irnos a piezas más resistentes, porque van a tener algún tipo de esfuerzo o algún tipo de utilidad, un gancho o algo así, yo me iría a un 30%. Luego, en otros vídeos vamos a evaluar cómo afectan otros parámetros, como el número de perímetros o la densidad del relleno, a darle una mayor solidez a la pieza, pero ya veis que de entrada una mayor tasa de flujo nos va a proporcionar unas piezas mucho más resistentes. Por tanto, el 10% creo que es demasiado poco, quedan las piezas bastante frágiles, muy quebradizas, quedan como muy crujientes, se doblan con facilidad. Entonces, el 10% yo creo que es demasiado poco, al menos para mi filamento, para el filamento que yo extruyo, y entre un 20 y un 30% yo creo que se están obteniendo unos resultados que son bastante buenos. Y esto ha sido todo lo que quería contarte. Espero que este vídeo te haya resultado útil, interesante y sobre todo que hayas aprendido alguna cosita nueva. Si ha sido así, dale like, compártelo y suscríbete si es que no lo has hecho ya, ya que así me ayudas a que el canal siga creciendo. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final y yo te espero en el siguiente vídeo.